Arratsaldeón, buenas tardes. Vamos a terminar este ciclo de mayo sobre la complejidad del mundo actual con una conferencia sobre la economía, la complejidad de la economía. Bueno, hemos hecho un recorrido precioso, yo creo, desde la complejidad del cerebro, sus patologías, las enfermedades mentales, la complejidad de la dominación del sur global. Era también un aspecto de la economía, pero había más despojos territoriales, culturales, históricos, simbólicos que se producen en esa relación norte-sur. Hemos hecho también un viaje por la complejidad del universo, con una geofísica que estuvo también muy bien, la complejidad del sensus fidei, la complejidad que ha traído a la fe un mundo técnicamente avanzado, cambiado por la ciencia, la complejidad de un festival de cine, al cine, las artes de ficción. Hemos dedicado algunas conferencias, yo creo que han sido realmente muy jugosas, nos han enriquecido en la visión de las artes de ficción, cine, poesía, literatura y los grandes productores de ficción, los personajes que han creado, etcétera, ¿no? Hoy, pues, vamos a terminar el ciclo con otra complejidad, la complejidad y despojo del sistema económico. Luis Ramón Arrieta va a hacer la presentación a continuación. José Mario Urquía entra dentro de este grupo interesante, realmente expertos, que nos han hablado de todos estos temas. Gurutzli Nazasoro, Isabel Güences, Silvia Bonoli, Miguel Ramón Vigori, José Luis Rebordinos, Vicente Vide, Pedro Rodríguez Parizo. Bueno, y hoy, pues eso, tú. Gracias por venir, Luis Ramón. Va a hacer la presentación José Mario Urquía. Arratsaldeon eta ongi etorriak azkeneko saio honetara. Benetan, Jose Mari Etxeberriak zerrenda egin dunean, zenbat jende etorri da, eta, bueno, foru naur ere zuekin betetzen da, eta zuen esker egiten da. Beraz, esker mila. Muchísimas gracias a todos a esta última sesión del Fórum Larramendi. Cuando José María Echeverría leía la relación de personas que han pasado por aquí y hoy concluimos con nuestro Luis Ramón Arrieta, pues vemos que yo creo que ha sido pues un ciclo, creemos, que de mucho interés, y gracias a todos vosotros, porque realmente también vosotros sois parte de este ciclo. Bien, damos la bienvenida a don Luis Ramón Arrieta Durana, que tengo que decir que es alavés de Maeztu. De Maeztu, aunque él reside en Bilbao y su vida profesional creo que está vinculada fundamentalmente a Bilbao en estos momentos. Él es secretario de la Comisión Económica del Consejo del Gobierno de la Universidad de Deusto y, como me decía, él ha desarrollado fundamentalmente su carrera profesional durante más de 40 años en el sector financiero, como gestor, y también en la universidad. Comenzó su trabajo en focos industriales, en la industria, ¿no? En el Grupo Ebro y Alugasa. Él también ha ocupado diferentes responsabilidades en el banco, en la banca, en el BBVA, tanto en su red comercial como en los servicios centrales. Fue director adjunto, director general del BBVA Business y director territorial en Bilbao. Y en 2007 está vinculado, o desde 2007 está vinculado a la Universidad de Deusto, donde, antes de ocupar su posición actual, fue director general de áreas funcionales y servicios. Fue también director de la Asociación de Empresas Familiares de Euskadi y ha sido consejero de otras empresas como Portal Gas Natural, Gamesa y Euskaltel. En su formación también está sus estudios de Ciencia Química Industrial en la Universidad de Valladolid, Dirección Financiera, Programa de Alta Dirección en la empresa y en las escuelas de negocios,
Él hizo también estudios de doctorado en economía financiera en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también fue profesor, y diploma de estudios avanzados en la Deusto Business School. Cursó también, lo decía hace un momento, también su formación teológica, ¿no? o en ciencias religiosas, 2 años en la Universidad de Deusto. Bien, él colabora también, y con esto terminaré, en varias ONGs, fundaciones de ámbito de la educación y la atención a los más necesitados, y también en su parroquia con labores pastorales. Y termino señalando, no sé, quizás la habéis leído, él es un articulista asiduo, más en los últimos tiempos, me decía tanto en los periódicos del Grupo Correo, en el Correo y en el Diario Vasco, y un poco para que veáis un poco digamos, los motivos de preocupación o de interés que él trata serían, y me refiero a los escritos en este último año, la menguante economía vasca, el impacto económico de ETA, una nueva ley para la universidad, natalidad, aborto, discursos y política de futuro. ETA empobreció a Euskadi y también repoblar el bosque quemado. Son títulos últimos de sus, digamos, de sus preocupaciones en los artículos del periódico. Eskerrik asko por tu presencia, Arrieta Durana, y tienes la palabra. Mira. Eskerrik asko, estoy encantado de estar con todos vosotros. Agradezco a José Mari la invitación que tuvo hace ya un mes o algo más de invitarme a participar en el foro. Como le dije, mi perfil no es un perfil académico, no es un perfil educativo, aunque he tenido experiencias docentes hace ya unos cuantos años en Madrid. Es sobre todo un perfil gestor y vinculado al mundo de la empresa y de la universidad, pero siempre desde el punto de vista de la gestión. Pero después de pensarlo 2 veces me animé a preparar una presentación sobre este tema porque quizás la experiencia de gestión también le aporta a una visión de lo complejo, pues ese punto de lo complejo desde la realidad de las cosas, de la realidad no de la teoría, sino de la práctica de las cosas, ¿no? Si me permitís, aunque no se puede leer ahí, pero voy a leerlo yo, lo tengo aquí en el texto, me gustaría comenzar con un pequeño artículo que habla de complejidad. El título es Un mundo más complejo en lo económico y financiero. Creo que como introducción nos puede servir, es un artículo breve. Si os parece, lo leo. Dice el artículo: el mundo en el que vivimos se ha vuelto cada vez más complejo en términos económicos y financieros. La globalización ha permitido la interconexión de mercados y la liberalización de la economía mundial, lo que ha creado oportunidades sin precedentes para el comercio y la inversión. Sin embargo, también ha generado desafíos y riesgos que han llevado a la creciente complejidad de la economía y las finanzas. Una de las principales características de la complejidad económica y financiera es la interdependencia de los mercados globales. Los cambios en una economía o un mercado pueden afectar a otros de manera significativa. Por ejemplo, la reciente pandemia del COVID-19 ha causado un impacto económico en todo el mundo, afectando a los mercados financieros y provocando una recesión global. La complejidad económica también se ve reflejada en la cantidad de factores que pueden influir en los mercados, desde la política monetaria hasta los desastres naturales, la fluctuación de los precios de las materias primas y la tecnología. Todo puede tener un impacto significativo en la economía global. Además, la complejidad también se deriva de la cantidad de participantes en el mercado, que van desde grandes corporaciones hasta pequeños inversores, como somos nosotros, inversores individuales. Por otro lado, la complejidad financiera se ha incrementado debido a la creciente cantidad y complejidad de los productos financieros. Desde los mercados de derivados hasta los fondos de inversión, los productos financieros se han vuelto cada vez más sofisticados y complejos. Aunque estos productos pueden proporcionar mayores oportunidades de inversión y protección contra riesgos, también pueden ser más difíciles de entender y gestionar adecuadamente. Además, la complejidad financiera también se deriva de los sistemas y tecnologías que se utilizan en el sector financiero. Los sistemas automatizados de negociación, las plataformas de negociación en línea y la tecnología blockchain son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está transformando el sector financiero y aumentando su complejidad. En conclusión, dice el artículo, la complejidad económica y financiera del mundo en el que vivimos no es necesariamente una cosa mala. La interconexión de los mercados y la liberalización del comercio han proporcionado mayores oportunidades para el crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, es también importante reconocer y entender los desafíos y riesgos. No sé qué os parece el artículo, si da un poco visión de la complejidad de lo que estábamos hablando, de la economía y de las finanzas y la empresa, ¿no? La complejidad es el propio artículo en sí, porque no es un artículo que haya escrito yo, no es un artículo que haya escrito nadie, es un artículo que lo ha escrito una máquina, lo ha escrito la inteligencia artificial. Cuando José Mari me pidió que hablara de esto, dije, voy a preguntar a la inteligencia artificial
que está disponible desde noviembre del año pasado para uso de cualquier habitante de este mundo, a ver qué dice sobre esto, ¿no? Pues este es el primer elemento de complejidad que me gustaría compartir con vosotros, que luego hablaremos también de él, hablaré de otros, ¿no? Pero fijaros lo que decía la semana pasada el presidente de la compañía más importante del mundo, Sal Alman, de inteligencia artificial, que estaba en Madrid, luego visitaba al presidente francés en Francia y al alemán en Alemania. Decía, con la inteligencia artificial hay que tener el mismo cuidado que con las armas nucleares. Esta complejidad que tenemos en lo económico, en la gestión de las cosas, en el mundo, también en otros ámbitos, es algo absolutamente nuevo, es una complejidad que, digo, está disponible desde noviembre del año pasado. Todo el mundo puede utilizarla ya libremente en Internet, ¿no? Antes de ayer, los primeros científicos y directivos de inteligencia artificial del mundo, en un centro de seguridad para inteligencia artificial, han dicho que hay que mitigar, hay que evitar el riesgo de la extinción de la especie humana por el mal uso de la inteligencia artificial. Fijaros qué tipo de complejidad, quizás es una manera un poco fuerte de empezar la charla, la conferencia con vosotros, pero qué tipo de complejidad tan importante tenemos de repente encima de la mesa, insisto, desde el mes de noviembre del año pasado. No es nada que venga de los últimos años, ¿no? Hasta el punto que se diga lo que se dice aquí, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque es tan peligroso como las armas nucleares o las pandemias. De hecho, el presidente de la compañía que os decía antes está visitando Europa en estas semanas porque está intentando primero buscar un sitio para montar un centro de investigación en este ámbito, pero sobre todo también para convencer a las autoridades europeas de que junto a las americanas y las chinas tienen que regular a nivel mundial este tema de la inteligencia artificial. Luego comentaremos algo más sobre este tema, ¿no? Por eso, mi planteamiento en la charla, en la conferencia, sería plantearos y deciros si estamos en una época de grandes cambios o realmente estamos en un cambio de época, ¿no? Creo que lo último nos ayuda mucho a pensar en esto del cambio de época. Algunos de los aspectos que quería comentar esta tarde, compartir con todos de los elementos de complejidad que tenemos en el mundo. Conocéis seguramente muchos de ellos, el tema de la demografía y el envejecimiento, la desigualdad, cómo se está repartiendo la riqueza, la curva del elefante, que es una medida de cómo se reparte la riqueza en el mundo, que luego veremos. Hablaremos un punto de los objetivos de desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, Internet de las cosas, el mundo de los datos, y ya he empezado a hablar de inteligencia artificial, de cómo todo esto tiene alrededor un elemento también que es la enorme globalización que estamos teniendo y dos áreas económicas del mundo que están apareciendo muy importantes. Una ya lo es, Asia, y otra lo va a ser África. Si hablamos de demografía, muy rápido. Esta es la curva que presenta lo que ha sido la demografía del mundo desde el 1800 hasta el fin de este siglo, ¿no? En 1800 la media de hijos por mujer estaba en torno a 6 en el mundo. Acabaremos el siglo con una media de 2 hijos por mujer. Como veis, con una pequeña fluctuación al alza después de la Segunda Guerra Mundial, pero como veis, con una tendencia decreciente a nivel mundial, ¿no? Por áreas geográficas veis que efectivamente Europa fue el primero, Europa hemos sido los primeros, la primera área geográfica del mundo en cuanto a pérdida de natalidad, incluso por debajo de los 2 hijos por mujer, es la línea amarilla que veis ahí. Las otras líneas son las correspondientes a América, a Asia y a África, ¿no? Que es la que está teniendo en estos momentos la natalidad más alta, pero también tendente hacia el final del siglo acercándose a esos 2 hijos por mujer. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues que las estimaciones de los que conocen el tema y estudian el tema de demografía es que previsiblemente a finales de este siglo el mundo alcanzará ya el máximo de población, que a partir de ahí posiblemente el mundo pues, se mantenga, incluso decrezca la población. Hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo, se estima que a final de este siglo sean en torno a 11.000 millones de personas. Pero ¿cómo se distribuye esto? Fijaros, el año 2015, de cada 8 personas que vivían en el mundo, el 2015, 4 vivían en la zona asiática, 1 persona en Europa, 1 en África y 1 en América. Fijaros el cambio que tenemos para finales de siglo, ¿no? El 2100. Estas 11.000 millones de personas, ¿qué distribución tendrán? Pues se estima que de cada 11 personas que vivan en el mundo, la zona más importante, la más poblada, seguirá siendo Asia, todavía más importante que ahora, 5 de cada 11 personas, pero África supondría 4 de cada 11 personas. Y fijaros, Europa y América será 1 de cada 11 personas. Es decir, iremos perdiendo mucho peso
relativo, lógicamente, en población, por todo lo que hemos comentado antes de la natalidad. Y este es un elemento de complejidad para lo que es la gestión global del mundo desde el punto de vista también de su actividad económica, ¿no? Otro elemento de complejidad que lo estamos viendo sobre todo en los países del primer mundo, digamos, básicamente Europa y, como sabéis, Estados Unidos, es la presión migratoria que estamos teniendo, ¿no? Como sabéis, bueno, pues, la migración también es una novedad y un elemento de complejidad de gestión de las sociedades en las que vivimos. En los años 70 prácticamente no había más de 70 millones de migrantes en el mundo, hoy estamos ya cerca de los 300 millones. Y como veis, una cifra creciente, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel económico, ¿no? A nivel global, con todos estos cambios que estamos viendo en términos de demografía, de migración, de globalización? Bueno, fijaros, aquí este gráfico es un gráfico del Banco Mundial donde aparece el porcentaje de las exportaciones, por lo tanto, de la actividad internacional, de exportaciones de bienes y servicios en porcentaje sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto, sobre la actividad económica de cada país, ¿no? Va desde los años 70 hasta el año 2020. Como veis, hemos multiplicado por 3 la actividad de comercio internacional, ¿no? Veis que la curva crece de manera importante, tiene un pico hacia abajo en la crisis del 2008-2009, la crisis de hipotecas en Estados Unidos, y luego otro pico hacia abajo como consecuencia del COVID, ¿no? Pero se mantiene, como veis, en unos porcentajes de actividad internacional bastante importante, ¿no? Esto está ligado también a lo que es la inversión extranjera, es decir, el movimiento de grandes compañías de unos sitios a otros del mundo, estos en billones de dólares a precios actuales, va desde el año 70 también hasta el año 2020. Prácticamente en los años 70 la inversión en términos globales a nivel mundial, la inversión extranjera que se movía de un país a otro era prácticamente insignificante y, como veis ahí, hemos tocado un pico de 3 billones de dólares recientemente y se mantiene con los picos de las crisis, dos últimas que hemos sufrido, que estamos sufriendo, se está manteniendo en unas cifras muy altas. Es decir, estamos en un proceso de internacionalización, de globalización que continúa, que es muy importante, ¿Esto cómo se traduce en cuanto a la dimensión económica de las diferentes áreas geográficas? Cuando hablamos de dimensión económica, hablamos del Producto Interior Bruto, que es la suma del valor de los bienes y servicios producidos en una determinada economía, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Fijaros, en la gráfica lo que aparece es qué está pasando con el crecimiento a nivel global, a nivel del mundo. ¿El mundo está creciendo o no está creciendo? Pues vemos que sí, que el mundo sigue creciendo, pese a las últimas crisis. El año 22 crecimos un 3,4% del PIB total del mundo. Este año 23 se estima que el crecimiento sea un poquito inferior por la situación sobre todo del impacto de la guerra, etcétera, pero todavía sea un crecimiento importante, el 2,8%, y el año que viene el crecimiento mundial vuelve a crecer, se estima un 3%. Estos son datos recientes de abril de este año, ¿no? Como veis, el crecimiento ya aparece en diferentes áreas geográficas: Estados Unidos, la zona del euro, Oriente Medio y Asia Central, el Asia emergente y en desarrollo, el África subsahariana y América Latina y el Caribe, ¿no? Lo sustancial de esta transparencia, y lo que me gustaría destacaros, es que las economías más desarrolladas, Estados Unidos, Europa, siguen creciendo, pero siguen creciendo a un ritmo muy inferior al resto de economías mundiales. Y lo que veíamos antes, ¿no? Las economías asiáticas, incluso la economía africana subsahariana, está creciendo a tasas muy superiores a las europeas o las americanas. Incluso este año en Estados Unidos la previsión es que el último trimestre y el primero del año que viene pueda haber una recesión técnica, ¿no? Pero el conjunto del mundo va a crecer, de una manera razonable, pero como veis con un mayor crecimiento en las zonas geográficas que están en crecimiento también en población versus las zonas más consolidadas, ¿no? Esto es lo que aparece en este gráfico. Bueno, las tres líneas que aparecen, la línea de arriba es el crecimiento que tienen las economías en desarrollo, la línea de abajo es las economías desarrolladas, básicamente Estados Unidos y Europa, y la del medio es la media mundial, ¿no? La media mundial, esta es una proyección del año 23 al año 28, la estimación es que esas líneas sean crecientes, siga creciendo como decíamos anteriormente, ¿no? Desde el punto de vista de complejidad, ¿en qué se traduce en la nueva complejidad, digamos, económica a nivel global? Es que los actores económicos del mundo están cambiando y van a cambiar más, ¿no? En esta gráfica lo que se presenta es cuál es el tamaño económico, el Producto Interior Bruto de los países. En verde están el tamaño económico que tenían algunos países del mundo el año 16 y qué se prevé para el año 30, ¿no? Veis que el año 16 la economía más grande
aparece que es Estados Unidos, ¿vale? Veis que es la columna horizontal más grande, ¿no? La siguiente es China, luego aparece Japón, Alemania. Pero ya veis el cambio que se produce el año 2030, ¿no? Y es que China se convierte en la primera economía del mundo, Estados Unidos será la segunda, pero aparece una tercera economía que hoy todavía es un actor pequeño, aunque ya en población sabéis que este año supera la población china, India, es más grande que China, pues la India ya será el tercer país en términos de tamaño económico del mundo. Y luego pues seguirán los países más tradicionales, Japón, Alemania, etc. ¿no? El caso español, pues como veis, hoy estaríamos aproximadamente en la posición 12 del mundo en tamaño económico y seríamos el 17-18 el año 2030. Perdimos, por lo tanto, una posición relativa importante, con lo que ello trae, bueno, pues también de nuevas relaciones de juego, ¿no? Entre las empresas a nivel global, importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer ahora es, bueno, y este crecimiento que se va a seguir produciendo y que se ha producido, ¿cómo se distribuye, ¿no? En cuanto a las personas concretas? ¿Qué está ocurriendo con la situación de las familias a nivel global, ¿no? Bueno, esto se plasma se suele utilizar un gráfico desde el año 80, desde el año 12, que es lo que llamamos la curva del elefante, ¿no? Este es un gráfico que en abscisas estaría la distribución de la población mundial desde los más pobres, que están en la izquierda del todo, el puntito ese verde que vemos ahí, que pone los más pobres al margen del crecimiento, y a la derecha del todo estarían los más ricos, ¿vale? Y luego, en el eje de ordenadas, lo que tenemos es cómo ha cambiado su riqueza, la riqueza de estas familias, desde el año 88 hasta el año 2008. Este es el estudio que cogió estos 20 años, ¿no? Pero esta tendencia de alguna manera se está manteniendo en estos momentos. Como veis, hay, digamos, veis la curva del elefante, pues tiene una pinta de elefante, ¿no? Hay una especie de trompa al final que sube para arriba, ¿no? La parte gorda del elefante, el cuerpo del elefante, es todas aquellas rentas de familias, todas aquellas familias del mundo cuya renta ha mejorado claramente del año 2008 hasta, del año 88 hasta el año 2008, ¿no? ¿Dónde se ha producido fundamentalmente ese crecimiento? En los países en desarrollo, fundamentalmente China. Y ahí está algunos millones, que gracias a Dios, de personas que han salido de situaciones de pobreza extrema, ¿vale? Que se han incorporado un poquito ya, digamos, a unas rentas más medias, ¿no? Como digo, fundamentalmente China. Como veis, hay una parte de la curva que está por debajo del eje de abscisas, que está en negativo. O sea, que no ha tenido crecimiento de su renta, de su riqueza. Esas familias que están en esa parte de la curva no han tenido crecimiento, sino que han tenido decrecimiento. ¿A qué corresponden esas familias? Esto es, insisto, un gráfico a nivel mundial. Pues corresponde fundamentalmente a familias, a sociedades que están en el mundo desarrollado, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Como dice ahí, ha habido un descenso de la clase media, de la renta de la clase media, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Y al final de la curva está la trompa del elefante. Sí que es cierto que corresponde a una fracción muy pequeñita de la población mundial, pero claro, es ese 1% de la población mundial que tiene en estos momentos casi el 50% de la riqueza mundial, el 43, 43, 44%. Claro, hay una falta, lógicamente, hay una mala distribución de la riqueza, tiene mucho que ver, sobre todo, con los crecimientos de grandes compañías de carácter tecnológico, esas personas que se han hecho ricas en muy poco tiempo en algunos países del mundo, aprovechándose, bueno, de este boom tecnológico que hemos tenido, y quizás también tiene que ver con el hecho de que a nivel mundial no contemos con una autoridad mundial que pueda regular de alguna forma, por lo menos unos mínimos de imposición fiscal, etcétera, y evitara, por ejemplo, la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Ese es, digamos que es uno de los problemas de complejidad del mundo que tenemos, ¿no? Y que tenemos que intentar de resolver, pues, en el futuro, ¿no? Con una mayor coordinación entre todos los países. Bueno, esta es la parte que os quería, bueno, que responde a esa parte de la curva del elefante. Aquí, en este gráfico, lo que aparece es que ha habido un cambio fuerte de la distribución de rentas en el mundo. Ha aparecido una enorme cantidad, estamos hablando de miles de millones de personas que se han incorporado a la clase media, pero fundamentalmente, como aparece ahí en el gráfico, en lo que es Asia-Pacífico, ¿no? En Europa la clase media se mantiene, en Estados Unidos se mantiene, aparece un poquito clase media también en Centroáfrica, en África y en Centroamérica, pero el gran crecimiento de la clase media se ha producido, como decíamos antes, lo veíamos en la curva del elefante, en el mundo de Asia, ¿no? Básicamente en este caso en el mundo de China.
¿Cómo está respondiendo el mundo a estas nuevas complejidades que tenemos, sobre todo en relación con lo que es la propia subsistencia del mundo, ¿no? Al margen de lo que antes comentaba al principio de mi intervención, de las últimas noticias sobre la inteligencia artificial? Bueno, pues el mundo yo creo que está intentando responder de una manera ordenada, bien, ¿no? Desde el año 2015 contamos, entiendo que conocéis o os suenan, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Las Naciones Unidas del 2015, todos los países acordaron marcarnos un mínimo de objetivos, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, energía sostenible, transporte, industria. Bueno, recordáis los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Yo creo que el mundo ahí dio un paso muy importante. Ya estamos casi a mitad de camino, porque estos son objetivos para el año 2030, ¿no? Y yo creo que tampoco vamos a hacer un análisis muy concreto de cada punto de ellos, pero se están consiguiendo algunos objetivos, ¿no? Veíamos antes la distribución de la curva del elefante, y efectivamente, en los países que eran países subdesarrollados hace 20 años, pues está emergiendo ya una clase media, está emergiendo un bienestar, estamos sacando gente de la pobreza, todavía faltan muchos, pero hay que seguir trabajando en esta línea, se están consiguiendo algunos éxitos en los objetivos de desarrollo sostenible. Quizás en el tema del medio ambiente estamos un poco más retrasados, como sabéis, hay países que no se han incorporado todavía con claridad a los compromisos de estos objetivos. Y hay todos los aspectos tecnológicos que también se están haciendo, sí que es cierto, con diferentes éxitos en diferentes países, ¿no? Y en este sentido, la siguiente transparencia, por ejemplo, en relación con lo que hablábamos, lo que nos cuenta esa transparencia es, oiga, ¿qué esfuerzo está haciendo cada país en investigación y desarrollo para conseguir alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en temas de nuevas tecnologías, en temas de tecnologías que permitan tener energía sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Y llama mucho la atención, la verdad, el diferente esfuerzo que está haciendo por países, ¿no? Aquí había que destacar, por ejemplo, el número 6, que es Corea del Sur. Corea del Sur está haciendo una inversión al año per cápita, por cada habitante, de casi $2.000, que representa un 4,8% del PIB del país en su conjunto, en estas iniciativas tecnológicas que están ayudando a mejorar fuertemente el país, ¿no? Destaca, por supuesto, también Estados Unidos, con un esfuerzo importante de casi también $1.900 per cápita, un 3,5% del PIB. Hay otros países como Japón o como Alemania que también destacan por porcentajes. Por poner un poco en contexto, fijaros, el caso del Estado español en este caso estamos pues ahí en la posición 16 en términos absolutos, pero 1,4% sobre el PIB y solo 470 euros de inversión per cápita versus casi 2.000 de Corea del Sur, ¿no? Todo eso se traduce, lógicamente, luego en mejoras tecnológicas que ayudan al crecimiento de la propia sociedad, ¿no? Aquí tenemos, por lo tanto, también un reto y tenemos una complejidad, en este caso, de carácter más económico, de disponer de fondos para esto, que quizás pues hay que quitarlos de otros sitios que no sean tan necesarios, ¿no? Con toda esta revisión un poquito global, así muy rápida, de aspectos de complejidad que nos están ocurriendo, algunos de ellos muy recientes y con mucha velocidad, como hablamos de la inteligencia artificial, pues claro, nuestras sociedades están teniendo grandes transformaciones, pero creo que tenemos que ser también conscientes que tenemos grandes oportunidades y luego hablaremos un poco de ellas, ¿no? Fijaros, hablábamos en algún momento del sufrimiento de las clases medias en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y hay que hablar del estado de bienestar, de lo que llamamos el estado de bienestar, ¿no? Yo creo que poca gente conoce que Europa representa aproximadamente el 7, el 8% de la población del mundo, de esos 8.000 millones de personas que antes hablábamos, pero en términos económicos, de tamaño económico, somos casi todavía el 25% del Producto Interior Bruto Mundial, pero fijaros, en gasto social somos el 50% del gasto social del mundo. Es decir, el 8% de la población mundial estamos gastando el 50% del total de gasto social del mundo. Solemos decir, es que aquí vivimos bien. Vivimos, efectivamente, Europa es la mejor parte del mundo en cuanto a calidad de vida y, sobre todo, estado de bienestar y, digamos, ayudas apoyos sociales, ¿no? En términos económicos, ¿no? Pero claro, eso, fijaros, esa asimetría de que el 8% gaste el 50% del mundo, pues todo el mundo ve que eso es insostenible, o sea, que esto no da para tanto, ¿no? Que hay que ser seguramente más eficientes en los gastos públicos para intentar mantener la parte más importante del gasto público, que es la sanidad y la educación, pero a lo mejor no hay que gastar en otras cosas, ¿no? O gastar de otra manera. ¿Qué ha producido esta pérdida? Antes hablamos pérdida de poder adquisitivo, pese a esto, en las clases medias europeas, pues la aparición
de lo que llamamos las olas populistas en Europa, ¿no? En este gráfico se compara el año 98 con el año 2018, están diferentes colores, están colores que tienden hacia el negro, hacia el negro y rojo serían los países donde han aparecido movimientos populistas. Si os fijáis, el año 1988 prácticamente Italia era el único país que tenía movimiento populista y un poquito Austria. El año 2018, por contra, ya veis que prácticamente toda Europa, incluso algunos países ya en negro, también el Estado español, entre otros, pues aparecen con movimientos populistas, ¿no? Un poco como reacción, yo creo que reacción quizás sin conocer muy bien qué hay detrás de esta dificultad de mantener este alto estado de bienestar que tenemos en Europa, pero efectivamente las clases medias en Europa en los últimos años, en términos relativos, han perdido capacidad adquisitiva, ¿no? Bueno, pues este es un elemento de complejidad pues, que nos toca gestionar, ¿no? En estos momentos a nivel, en este caso, también político y político-económico, ¿no? Fijaros si esto además ha sido importante que, bueno, yo estos últimos meses he estado trabajando, leyendo dos publicaciones recientes que tienen mucho que ver con esto. La primera se titula Crecimiento para bien, rehacer el capitalismo para salvar la humanidad de la catástrofe climática. Fijaros el título, ¿no? Una publicación en Estados Unidos del año pasado de un economista italiano, pero que trabaja en las universidades americanas, Alessio Terzi, y que, claro, está hablando de estas cosas y diciendo, oiga, tenemos que replantearnos nuestros modelos de crecimiento en estas nuevas situaciones de complejidad, porque esto es insostenible. No podemos mantener pues unos estados de bienestar de este nivel si no hacemos las cosas de una manera más eficiente, ¿no? Y más recientemente, el mes pasado, se ha publicado un libro en Inglaterra, que lo ha escrito Martin Wolf, que es el responsable económico del Financial Times, que habla ya directamente de la crisis del capitalismo democrático, ¿no? Que es lo que nos afecta en Europa, y comenta mucho el nacimiento de los populismos y cómo tenemos que intentar ser más eficientes, insisto, en el gasto de lo público, en la gestión de lo público, para tener recursos para mantener nuestros niveles de bienestar, ¿no? Otro gran cambio, en este caso yo creo que hay que lanzar aquí una parte digamos, de mensaje positivo, y es que nuestra economía global, nuestra economía cada vez se ve que está teniendo cada vez más en cuenta a las personas y al planeta, pese a todo lo que hemos dicho, pese a los retrasos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero la verdad es que están apareciendo nuevos movimientos económicos que van a ayudar a mitigar, digamos, los efectos negativos de la mala gestión económica y, por contra, poner en valor nuevos modelos de economía, ¿no? Hablamos ya de economía circular, hablamos de economía azul, todo lo que tiene que ver con los mares, con las aguas, con no polucionar tanto el mar y los ríos, etcétera. Hablamos de economía colaborativa, de cómo se puede colaborar entre diferentes instituciones públicas, privadas, etcétera. Un movimiento que hay en el mundo educativo que se llama Procomunde para compartir también recursos en el mundo de la educación. Hablamos de economía social y solidaria, todo el mundo de las ONGs. Movimiento en transición, que es unos movimientos que hay en muchas ciudades del mundo que están trabajando ya, pues hay grupos que están trabajando de manera colaborativa para ver qué iniciativas pueden hacer para responder a los retos de mantener nuestro planeta, de no polucionarlo más, etcétera. El mundo de las finanzas éticas. No solamente han aparecido bancos éticos en las últimas décadas, sino que los bancos existentes tienen más componentes éticos, ¿no? en su actividad. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en este caso, pues tenemos una aula de ética aplicada que nos la apoya un banco, en este caso el BBVA, ¿no? Que pone fondos para trabajar en el mundo de la ética, ¿no? Yo creo que es muy importante. La economía feminista, el rol de la mujer en las empresas, el movimiento B Corp, son una serie de empresas que a nivel mundial que ya se están autocertificando de que son empresas sostenibles, responsables con el medio ambiente, responsables con las personas. Bueno, yo creo que la economía del bien común, que incluso va más allá y mete otro tipo de elementos, es decir, que el mundo está respondiendo a estos retos de complejidad, yo creo que con buenas herramientas, y tenemos que intentar ponerlas en valor. Costará, pero yo creo que ahí tenemos un horizonte de oportunidad y yo lo veo desde el punto de vista optimista, ¿no? Pero también nos está afectando, lógicamente, todo este tipo de cambios en lo que es la actividad de trabajo normal en las empresas, en las organizaciones, ¿no? No os quiero aburrir con esta transparencia, pero aquí esta transparencia tiene ya unos años, es del 18 y preveía lo que iba a pasar el año 22, que está pasando en cuanto al porcentaje de actividades que se hacen en el mundo de las empresas y que van a estar hechas por robots. Las que se hacían por robots el año 18 y las que se hacen por robots el año 22. Como veis, ha habido un crecimiento importante, ¿no? La siguiente transparencia habla de lo que hemos empezado a hablar al principio de la presentación, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y esta es muy concreta, es una transparencia de hace 2 semanas nada más, de Goldman Sachs, y lo que nos dice es que en Europa aproximadamente el 25% de los trabajos a corto plazo
se van a desarrollar ya con inteligencia artificial. No van a ser personas, va a ser la inteligencia artificial que lo haga, el que haga el trabajo, ¿no? Las personas tendrán oportunidades de hacer otras cosas. Aparecerá la necesidad de puestos de trabajo de usuarios, que les llamamos ingenieros de prompt, que sean los que sepan utilizar bien la inteligencia artificial, ¿no? Pero como veis, desde profesionales liberales, hablábamos antes incluso del campo de la medicina, profesores, abogados, arquitectos, con porcentajes de hasta el 34%, hasta el mundo de la artesanía, ¿no? Que habla de un 5% de actividad de artesanía que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues un enorme también proceso de cambio, un nuevo elemento de complejidad, pero que bien gestionado seguramente al mundo le tiene que dar más oportunidades, con los matices que hemos dicho al principio de que hay que protegerse, de que hay que regularlo para que esto realmente aporte valor, ¿no? La última parte de mi presentación quería hacer un poquito de zoom, ¿no? Con el caso de Euskadi, ¿no? Oiga, ¿y Euskadi cómo aborda esto de la complejidad? ¿En qué posición nos pilla estos grandes cambios que hay a nivel global, ¿no? Quizás tiene que ver con algunos artículos que han citado antes de lo que he escrito en los últimos tiempos en algún medio, pero lamentablemente es así. Lo que tenemos que ser es conscientes para ponerlo en valor e intentar construir, ¿no? Nuestro caso es un caso de una economía que en estos momentos, desgraciadamente, tiene un fuerte déficit estructural. Tenemos en este mundo tan complejo un fuerte déficit estructural que trataré de explicar en dos transparencias más. Digo en esta transparencia, ¿no? Los 60 años que hemos tenido terrorismo han sido muy duros contra el mundo de la empresa, como luego comentaré, ¿no? Además del enorme coste humano, los efectos económicos han sido muy, muy importantes. Han debilitado nuestra economía. Aunque el nivel medio, la renta per cápita media aquí sea razonablemente alta, pero no os olvidéis que tenemos una población mucho más envejecida que el resto del Estado y que el resto de Europa, ¿no? Y también con una parte de migración que hubo importante, ¿no? En la Universidad de Deusto venimos trabajando este tema desde el año 2013, ya casi 10 años. Hemos tenido varias publicaciones, varios libros sobre esta cuestión, que os los cito ahí: Misivas del terror, La bolsa de la viva, los empresarios y ETA, Transterrados. Hemos manejado también informes de cámaras de comercio. Y el flash que quería daros es que hemos perdido el 43% de stock de capital, un 24% de PIB y unos 30.000 empleos de calidad. Y centenares de empresas y empresarios, ¿no? El concepto de stock de capital es muy fácil de entender, aunque sea un concepto económico. El stock de capital de una economía es la suma de los capitales públicos y privados que hay invertidos en esa economía. Desde las empresas hasta las instituciones públicas, los particulares. Bueno, nuestro stock de capital se ha desplomado un 43%. Y el PIB es el tamaño económico. La economía vasca se ha reducido estos últimos 60 años un 25% frente al resto de la economía del Estado, ¿no? Además de las pérdidas que hemos dicho de empleo, etcétera, ¿no? En este primer gráfico os reflejo lo que es el dato del stock de capital. Es un dato que facilita la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Economía. En los años 60 el País Vasco representaba casi el 11% de stock de capital de todo el Estado. Ahora somos poco más del 5% y seguimos perdiendo un poquito, ¿no? En términos de PIB, y aquí comparamos nada más las dos décadas más duras de la acción terrorista de ETA, la década del 80 y la década del 90, hasta primeros del 2010, perdón, comparamos 6 comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra y País Vasco, ¿no? País Vasco es la línea de abajo, la línea amarilla, la línea que partiendo de 100 pierde un 20%, ¿vale? Las otras líneas de las otras comunidades autónomas están todas en el 100 o por encima del 100, como el caso de Madrid, ¿no? Se da la circunstancia de que la pérdida económica de Euskadi en términos de Producto Interior Bruto se traslada fundamentalmente a Madrid por el traslado a Madrid de grandes empresas que estaban ubicadas aquí, ¿no? Yo siempre cuento mi experiencia personal. Yo empecé a trabajar en el BBVA el año 81, entonces era Banco Bilbao, Banco Vizcaya, y en Bilbao había 3.000 empleados. Hoy el BBVA en Vizcaya tiene 100 empleados. Y a raíz de las bombas del año de 1983 y del asesinato de 3 empleados del banco, pues el banco decidió entonces empezar a trasladar cosas de Madrid, ¿no? Bueno, hemos tenido esa pérdida enorme de tamaño económico, de PIB, pero con todo y con eso, a mí lo que más me preocupa, al equipo de trabajo de la universidad que hemos estado trabajando en estos años en este tema, quizás nos preocupa más esto, ¿no? La pérdida de empresarios y de vocaciones empresariales. Fijaros, sabéis, seguramente conocéis que lamentablemente la figura del empresario, por supuesto, en la época del terrorismo fue terriblemente estigmatizada y todavía hoy sufre, quizás por parte de algún mundo sindical un poco más radical, pues una estigmatización, un entorno hostil que se mantiene de alguna manera, ¿no? Hay un informe muy interesante del año 2015 de la Universidad Pública del País Vasco que se llama el Informe Foronda, que recoge muy bien todos estos aspectos de presión sobre los empresarios, ¿no? Pero, como os decía, a mí lo que más me preocupa en este caso, nos preocupa, es que los informes que hay
más actuales, del año 22. Hay un informe a nivel europeo que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que mide la capacidad de emprender o la voluntad de emprender o la actividad de emprender de diferentes economías, ¿no? En definitiva, lo que hace es ver si los jóvenes de una determinada economía quieren poner en marcha empresas o no lo quieren poner. Bueno, pues el País Vasco salimos en los últimos lugares a nivel europeo, a nivel del Estado. Yo recuerdo las primeras veces, es un informe muy interesante, que por cierto se hace, los profesores que participan de la universidad son los profesores de aquí de Donosti, de la ESTE. Cuando empezaban a hacer los primeros informes hace unos años, alguno de ellos me decía, oye, pero ¿tú por qué crees que salimos tan mal, ¿no? Y claro, eran profesores más jóvenes que yo, les recordaba, oye, pero tú sabes lo que ha costado aquí ser empresario en los últimos 50 años, ¿sabes que te mataban por ser empresario en muchas ocasiones? Bueno, pues eso, lógicamente, tantos años no pasa en balde, desgraciadamente, ¿no? Ha costado mucho y por eso todavía seguimos saliendo en los últimos lugares. La noticia positiva es que hemos mejorado algo el 22 sobre el 21, pero seguimos estando en la cola del pelotón, ¿no? Por acabar con un mensaje positivo, que además es el que yo estoy convencido, yo creo que hoy tenemos en Euskadi en este sentido una enorme oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad que yo creo que a nivel histórico, además, para responder a este mundo tan complejo que nos viene, incluida la inteligencia artificial, gracias a Dios tenemos un escenario de paz, un escenario tranquilo, que si uno mira en perspectiva histórica, quizás no lo hemos tenido desde el siglo XIX, con esta tranquilidad, ¿no? Tenemos un modelo de autogobierno que es único, que es singular. No existe ninguna región económica en Europa que no sea Estado que tenga nuestras competencias, nuestras capacidades. No hay ningún Estado alemán que la tenga. Nosotros tenemos una capacidad singular, que es nuestro concierto económico, ¿no? Y además tenemos grandes fortalezas que me gustaría destacar, ¿no? Tenemos, pese a todo un sector industrial potente, tenemos universidades y centros educativos, yo creo que punteros, centros de investigación también que pueden competir a nivel internacional, empresas que ya están compitiendo. Muchas empresas guipuzcoanas, como sabéis, tienen también mucha presencia internacional, actividad internacional. Mantenemos todavía las sedes sociales de algunas grandes empresas, que aunque ya no tienen aquí sus centros operativos, mantienen su sede social. Podíamos intentar aprovechar eso para hacer aquí más cosas, ¿no? Tenemos excelentes pymes, tenemos una juventud muy formada, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría un plan de transformación. Un plan de transformación que quiera responder a esta nueva complejidad que tenemos a nivel global, a esta situación de debilidad estructural en nuestra economía más local, pero que trate de garantizar nuestro futuro en este mundo complejo y sobre todo el futuro de las nuevas generaciones. Y esto era todo. Es que ricasco. Muy bien, gracias Luis Ramón. Realmente nos has metido dentro de la última complejidad, de las más duras que hay y que explica en gran parte también todos los desarrollos que se están realizando, los que tienen dinero, los que están invirtiendo en futuro, etcétera, dónde están y a dónde nos va a ir abocando poco a poco, pues a situarnos en el mundo, ¿no? Que eso es de lo que realmente pues, nos interesa, donde se está también la Iglesia situando ante todo este mundo complejo de la riqueza. Sabemos, no puede esperar a que realmente le vayan viniendo todo eso e ir solucionando con la caridad todos las cunetas que dice el Papa que va produciendo todo esto, sino el estar ahí, ¿no? Y eso que está la Universidad de Deusto, están los jóvenes preparándose, pues ese futuro es realmente alentador, ¿no? De alguna forma. Y la presencia de la inteligencia de todo esto, de alguna forma, yo no sé si tendrás, pero ¿cuál es la estructura del Vaticano en cuanto a que tiene consistorios que se hacen eco de alguna forma de lo económico mundial, de las globalizaciones, etcétera, etcétera? ¿Sabes algo de todo eso? Bueno, la verdad es que no tengo demasiada información, pero sí que están haciéndose cosas. De hecho, el Papa, hay un movimiento, creo recordar, que es la economía de Francisco, que lo inició hace como un par de años, donde ha habido ya varias reuniones a nivel global e internacional. Hay profesores de la Universidad de Deusto participando en este tipo de reuniones. El Papa Francisco estaría muy interesado, y está muy interesado, si voy a la transparencia, a esta de aquí, a estos nuevos movimientos de tipos de economía que están apareciendo, que todavía en términos de tamaño económico no son muy importantes, pero que sí incorporan, pues por supuesto, valores, compromiso con la tierra, otros aspectos que quizás las empresas tradicionales no lo venían haciendo.
Yo creo, yo en ese aspecto soy moderadamente optimista, porque creo que, por lo que conozco también de mi experiencia profesional, como os decía, yo no soy académico, aunque llevo en la universidad ya unos años, pero en aspectos y en áreas de gestión, salvo los trabajos de investigación que llevamos sobre el impacto como os comentaba, del terrorismo en la economía vasca, pero mi experiencia personal en diferentes tipos de organizaciones empresariales es que las empresas todas se están poniendo, casi todas están poniendo ya en marcha, en caminos, preocupadas con estos aspectos que hablamos de una nueva economía donde las personas y el planeta pesen más. Eso cuesta más o menos, se cuenta más o menos bien, pero desde luego, sin duda, y volviendo un poco a tu pregunta, el Papa Francisco está incidiendo en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo ahí soy moderadamente optimista de que las cosas van a ir mejorando. ¿Más preguntas, reacciones a todo esto? Bueno, Luis Ramón, es que ricasco, muchas gracias. Es atrevido, digamos, y me parece muy bien que me dejes esta transparencia porque mi pregunta iría por aquí, ¿vale? No sé dónde sitúas, pero bueno, está entre una de esas, la famosa economía del donuts, más conocida, ¿no? Y ahora cuando has planteado la economía de Francisco, pues yo tenía aquí como una serie de preguntas. Si para ti, por ejemplo, el decrecimiento de países desarrollados, como el zoom que has hecho Euskadi o Europa, es un valor, es algo bueno y lógico, dado los límites del planeta, o es malo. Cuando lo has planteado, has dado el dato. A mí me gustaría, si quieres, atreverte con una valoración, ¿no? Y luego yo tendría otra. Entiendo la parte, digamos, del análisis que has hecho del Zoom de Euskadi y compartiría esa estigmatización del empresariado, pero no sé cuánto es malo el que hayamos perdido posición económica, inversión, siendo que han mejorado los otros lugares. Es decir, propiamente ha incrementado la igualdad. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí y veo que la gente sigue viniendo aquí pensando que estamos en un lugar mejor. Y creo que lo estamos. Yo no he vivido mucho fuera de Euskadi. ¿Sí? Entonces, ahí hay una serie de cosas de, vale, el dato está ahí, pero ¿cuál sería la valoración? Igual ha incrementado la igualdad y eso para mí es un valor. ¿Sí? Esas dos preguntas. Súper interesantes. En el primer libro que os he puesto antes, no he bajado al detalle, el libro de Alessio Terzi. Alessio tiene, la mitad del libro explica cómo el decrecimiento de los países desarrollados es malo para el mundo. Lo explica de una manera científica, digamos. No lo puedo resumir en pocas palabras porque es bastante largo, ¿no? Pero si una economía decrece, sus servicios sociales tienen que bajar. En economía hay una curva que es también poco conocida, que es la curva de Laffer. La curva de Laffer lo que dice es que, tengo aquí una pizarra para dibujar, pero si tú subes la presión fiscal en una determinada economía, llega un momento en que recaudas menos, ¿vale? Y de hecho, mira, Guipúzcoa fue un ejemplo de curva de Laffer. En Guipúzcoa, la época que gobernó Bildu, hace unos años, cayó la recaudación. Por lo tanto, hubo menos dinero para el gasto social guipuzcoano, ¿vale? Porque y por contra tenemos una experiencia positiva. Fijaros, Portugal. Portugal es un país gobernado desde hace ya, no recuerdo, son 10 o 8, 12 años o 8, por un gobierno primero socialista comunista con el Podemos portugués y ahora solo socialista. Tiene un marco fiscal más atractivo que el español y por supuesto que el vasco. Ha generado un crecimiento de empleo de calidad, que ha permitido que se recaude más y por lo tanto que mejoren los servicios sociales de Portugal. Es decir, el tema del crecimiento, o sea, lo que está claro es que el mundo no va a ir mejor si unos países decrecen porque no van a generar crecimiento en nosotros. El mundo va mejor si somos capaces de redistribuir los nuevos proyectos y de animar a los países que no han crecido hasta ahora a utilizar nuestra curva de aprendizaje, nuestra experiencia, para desarrollarse más rápidamente. Los recursos son finitos, los del mundo, como tú bien decías, pero precisamente toda la tecnología que está apareciendo, sobre todo en términos de energía sostenible, es que hay energía de sobra. Es que, no recuerdo ahora el ejemplo, lo recuerdo en mi época de Gamesa,
que se contaba que si, no recuerdo si era un país como Suiza, se colocaran no sé cuántos aerogeneradores, serían capaces de producir toda la energía que necesitaba el mundo en aquel momento. Una fracción muy pequeñita del mundo, daba energía para todo. Si sumamos la energía del sol que recibimos cada día, no recuerdo tampoco el término matemático exacto, pero hablamos de miles de veces de la energía que consumimos al día, es decir, es de sobra, y la tecnología ya permite capturar esa energía. Es decir, es un tema de invertir bien, y yo creo que sobre todo es un tema de gastar bien en lo público, ¿no? Yo siempre suelo poner el ejemplo de la universidad, y lo hemos comentado antes de introducir, ¿no? El coste medio por alumno de una universidad en España en estos momentos, en Euskadi, para ser más exactos, el coste medio de la universidad pública son 18.000 euros. Es el coste medio de un alumno en la universidad pública, 18.000 euros. Los alumnos pagan 1.000, 17.000 se pagan con los impuestos de todos. Con todos mis respetos, yo creo que la media de las familias pueden pagar más de 1.000 euros al año en la universidad, con los salarios que hay. Y desde luego la familia de un directivo de una empresa seguramente puede pagar no 1.000, puede pagar 5.000. Y por contra, al que hay que dar la beca, hay que dar la beca. Es decir, que eso es, por ejemplo, el tipo de medidas que están haciendo países como Portugal, ¿no? O el tema, por ejemplo, voy a entrar también en otro tema que es complicado, porque a veces si no se explica no se entiende muy bien, el tema del copago sanitario, ¿no? Portugal resolvió muy bien, por ejemplo, los excesos que se producían en las urgencias de los hospitales, porque a cada portugués que iba a la urgencia del hospital le pedían primero, no me acuerdo si eran 20 euros o 50 euros. Y si el médico valoraba que había sido una urgencia y no una tontería, le devolvían los 50 euros, y si era una tontería, pues mire usted, es que por un dolor de muelas tal, usted no puede colapsar las urgencias. Estoy un poco exagerando, ¿no? Pero quiero decir que la buena gestión del gasto público, que es enorme, pensar que en Europa prácticamente, tampoco recuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de que del PIB total europeo, posiblemente el sector público esté muy cercano ya al 45%. Y a diferencia del sector privado, que todos los días la eficiencia estás obligada a ser eficiente, porque si no, no sobrevives como empresa, en lo público nadie hace las cuentas de si esto cuesta 5 y pagamos 25. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, el mundo, para crecer el mundo en su conjunto y sobre todo los países menos desarrollados, no tienen que decrecer otros. La experiencia de la curva del elefante es clarísima, la que hemos visto antes. O sea, toda esa panza del elefante que ha salido de los países como China, etcétera, India está saliendo ahora, algunos países de Latinoamérica, etcétera, es fruto de las buenas prácticas que hay de economías que se pueden gestionar bien, ¿no? Por tanto, no es de crecer unos para que crezcan otros, yo creo. Y la otra pregunta Michael, perdón, la segunda. Bueno, el tema de Euskadi, también me decías, el tema de Euskadi. El tema de Euskadi es... comparaciones con el resto de territorios. El tema de Euskadi, o sea, no tiene sentido que Euskadi haya crecido un 20% menos que Cataluña en los últimos 50 años. Cataluña y Euskadi estaban al mismo nivel hace 50 años. Hemos crecido un 20% menos. Desgraciadamente, las razones son, pues claro, es que si se han ido... hay muchos informes recientes sobre esta cuestión, ¿no? Pero hay un libro muy interesante que os recomiendo, que se titula Transterrados, un libro del año pasado, también del Instituto Valentín de Foronda de la Universidad Pública del País Vasco, que ha estudiado esto en profundidad y habla de una salida de más de 200.000 personas del País Vasco, de diferentes perfiles, empresarios, directivos, empleados, profesionales liberales. O sea, claro, eso no pasa, o sea, eso no ha generado mejora en otras. O sea, básicamente eso ha generado que Madrid crezca más. En mi modelo, si lo tengo que simplificar, yo siempre digo que hay una especie de trade-off, que el 20% de PIB que ha perdido el País Vasco se ha ido básicamente hacia Madrid, que no es solo hacia Madrid. Si uno mira con todos mis respetos a las provincias, y creo que han hecho un trabajo fenomenal, pero si uno mira las provincias limítrofes al País Vasco, si uno mira Rioja, Burgos, Valladolid, Palencia, o incluso en el estudio Transterrados habla, por ejemplo, de varios casos de Andalucía, han generado mucha riqueza en otros sitios, sin duda, pero lo podían haber hecho sin tener que perder la riqueza de aquí, ¿no? Y hoy, por ejemplo, que nos quejamos que nuestros jóvenes aquí tienen unos salarios muy bajos, claro, cuando yo empecé a trabajar en el año 81, repito, yo soy alavés, como has dicho, empecé a trabajar en Bilbao, pero es que claro, en Bilbao, solamente entre el Banco Bilbao, el Banco de Vizcaya e Iberdrola, estamos hablando de 4.000 personas, puestos directivos desde pipiolos jovencitos que entraban como yo, universitario en formación, hasta altos directivos que estaban allí. Hoy, todo eso está fuera de aquí. O sea, lamentablemente, no ha generado, la pérdida de riqueza de Euskadi no ha generado mejor riqueza en ningún sitio, no. Un traslado hacia Madrid, y donde ha generado pérdida de riqueza es aquí, porque nuestro futuro está comprometido. O sea, yo hago un poquito hincapié en esto porque o hacemos algo, y por eso acababa con este mensaje que me parece muy importante. Oiga,
tenemos que hacer un plan de transformación. O sea, podemos hacer crecer de nuevo la economía vasca como necesita crecer. Hemos perdido un 25% de tamaño. Somos la comunidad autónoma que más tamaño económico ha perdido en los últimos 60 años. Y no éramos la más rica hace 60 años, éramos de las más ricas. Pero estaba Cataluña, estaba Madrid, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. ¿Tienes algún dato, algo sobre el flujo de migración hacia Euskadi, con ese reparto desigual del crecimiento del PIB en el mundo, etcétera? África como está subiendo, etcétera, que allí también será como muy desigual y todo, pero ¿qué podemos esperar de que realmente vayan bajando, vayan necesitando, y nosotros que tenemos que transformarnos también más para ello? Yo no soy... O algún dato sobre África mismo. Hubiera sido uno de los artículos que ha citado José Mari, lo escribí con un colega de la universidad, el profesor antropólogo Jesús Prieto Mendaza, y además compañero mío de colegio de Vitoria cuando teníamos 12, 14 años, ¿no? Porque él es un experto en migraciones. De hecho, la semana que viene me contaba ayer que se va, creo que es a la zona de Levante. Él hace trabajos de investigación y se va con las pateras de la Guardia Civil, de costas y tal, para vivir el tema en directo, ¿no? Entonces, la presión migratoria va a seguir siendo muy alta. En Euskadi, además, uno de los factores del terrorismo hizo que durante décadas no teníamos prácticamente inmigración, versus, si comparas lo que pasó en Madrid, Cataluña, otras partes de España, versus Euskadi, aquí no venía inmigración, porque el ambiente tampoco era el más propicio. Hoy, por contra, tenemos un marco de servicios sociales que son de los más altos del Estado, si no el más alto, y por tanto la presión migratoria aquí va a seguir siendo, yo creo que muy alta. En opinión de Jesús, que es el que sabe de esto mucho más que yo, pero hablo mucho de esto con él, pues va a seguir siendo alta. Tenemos que ser capaces de integrar. Él, cuando habla de integración, evidentemente la presión que sufrimos más directamente es la de los subsaharianos, que él dice que es más difícil de integrar por cultura, incluso por religión. En cambio, la latinoamericana se integra con mucha más facilidad, por cultura, también por religión, por todo. Entonces, bueno, él lo que defiende, y yo también comparto su visión, es que tenemos que ser integradores, pero conscientes de que nuestras capacidades son las que son también, ¿no? Y de hecho, uno de los problemas que tenemos con nuestra debilidad en nuestra estructura económica como país, en este caso como Euskadi, es que, como sabéis, precisamente tenemos el concierto, pero claro, el concierto tiene el riesgo unilateral de que recaudamos impuestos para mantener nuestro gasto social. En una economía menguante, nuestros impuestos en términos relativos van a ir disminuyendo y hay gente que habla del colapso del concierto económico y que a lo mejor Euskadi tiene que plantearse ayudas a futuro, ¿no? Porque no va a poder ser capaz de pagar el gasto social si no fuera de esa manera. Hoy, de hecho, si incorporáramos las pensiones, sobre las cuales tenemos un déficit ya todos los años de 4.500 millones de euros, ya sería prácticamente inviable nuestra gestión económica, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer algo, necesitamos un plan de transformación. Yo creo que hay que ser positivos. Tenemos las herramientas y seguro que lo podemos hacer, pero nos tenemos que animar a hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Luis Ramón, un aplauso. Y en otoño próximo seguiremos con un nuevo ciclo, que lo estamos ya pensándolo y están todos invitados ya a otro ciclo del Fórum Larramendi. Muchas gracias.